La primera carta a los tesalonicenses, primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. En el primer capítulo, y vamos a leer los primeros 5 versículos. Primera Tesalonicenses, primer capítulo, dice así: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sea a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. Esta carta que escribe el apóstol Pablo es la primera carta que él, de todas las que tenemos en el Nuevo Testamento, la primera que él escribe, de las que tenemos registradas. No sabemos si seguramente hubo otras anteriores, pero es la primera de las cartas. Está puesta al final porque los que acumularon las cartas de Pablo en el Nuevo Testamento lo hicieron por la extensión de la carta, desde la más larga hasta la más corta. Pero realmente hay algunos Nuevos Testamentos que vienen ordenándola por cronología. Y entonces, después de los Hechos de los Apóstoles, aparece esta carta como la primera carta que mandó el apóstol Pablo. Pablo conocía la ciudad de Tesalónica porque había estado 3 semanas allí. 3 semanas donde él había ido en una obra misionera para llevar el Evangelio a esa gente, y predicó junto con su equipo, pero resulta que, él siempre tenía oposición. Vinieron los judíos y se opusieron porque veían que muchos judíos se acercaban a Cristo, entonces se opusieron, estaban celosos y comenzaron a perseguirlos y tuvo que huir. Quiero decir que alcanzó a estar, él dice, 3 sábados nada más, es decir, 3 semanas estuvo, 3 días de reposo para poder hablar en la sinagoga, y tuvo que huir de aquel lugar. Sin embargo, quedó un grupito de cristianos, algunos judíos conversos había, algunos paganos, griegos, como se lo menciona en la Biblia, o gentiles, con inquietudes espirituales, y en la zona de Macedonia la mujer tenía mucha independencia. Hoy creemos que la liberación de la mujer es una cosa nuestra. Ya en el antiguo Imperio Romano existían zonas donde la mujer tenía mucha libertad, y dice que había mujeres de alcurnia, no pocas. Quiere decir que las mujeres también se acercaban a Jesucristo y eran las mujeres que tenían o que pertenecían a las clases dirigentes. Por supuesto que el apóstol Pablo tuvo que irse y había sembrado simplemente la semilla. Después mandó a Timoteo para que averiguara a ver qué había pasado, y cuando él recibe las noticias de lo que había pasado en ese lugar se queda asombrado. Y escribe entonces esta carta, que es una carta jubilosa, es una carta donde hay un cambio. Él habla del cambio notable que hay en la vida de ellos, lo ha recibido por lo que le han contado, ¿no? El cambio poderoso en la vida, de que están creciendo espiritualmente y van por buen camino. El que le informa es su discípulo Timoteo, y Timoteo tenía un buen criterio para pasar informes porque era la persona más cercana al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo entonces señala una medida que aplica la Iglesia para saber que la Iglesia está yendo por el buen camino. Esta medida se puede aplicar a la Iglesia y se puede aplicar también a la vida personal de los cristianos. Y quisiéramos tomar esta medida para que sea la que nos guíe durante este año. La medida está en el versículo 3, donde él dice: acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre, de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza. Acá aparece una famosa trilogía, fe, amor, esperanza, que algunos han hablado de virtudes teologales, las virtudes
que Dios, las facultades que Dios nos da para ordenar las acciones nuestras. Ahora, cuando nosotros leemos fe, amor y esperanza, cualquier cristiano de cualquier parte, de cualquier condición, si le preguntamos si tiene fe, amor y esperanza, nos va a decir que sí. ¿Por qué? Porque son virtudes abstractas. Es decir, hay cosas que son, yo puedo decir, tengo fe, tengo amor, tengo esperanza, pero ¿cómo lo comprobamos? Yo puedo decir, tengo una casa y muestro la casa, tengo un automóvil, muestro el automóvil, tengo un hijo y puedo mostrar al hijo, pero acá no se puede mostrar eso. Entonces cualquiera puede decir que tiene fe, que tiene amor y que tiene esperanza. Pero la fe y el amor y la esperanza son intangibles. Se pueden declamar, pero no se pueden ver. A veces nosotros tenemos muchas cosas así que son abstractas, intangibles. Yo leí esta semana una anécdota muy interesante de un hombre que siempre decía que amaba a los niños, y era albañil, y un día hizo una vereda de cemento, la alisó y se fue, y al otro día estaba pisada por los niños. Y entonces empezó a despotricar contra estos chicos que hacen esto, y alguien pasó y le dijo, pero escúchame, vos no decís que amás a los chicos, sí, dice, pero yo los amo en abstracto, ¿no es cierto? Es decir, es fácil amar en abstracto, el asunto es amar en concreto, ¿no? Y lo que nosotros tenemos acá es justamente algo que es la concreción de esto. La fe es una facultad que nos ha dado Dios como facultad. Todos los hombres tenemos la facultad de creer, después la usamos o no la usamos, pero la facultad de creer está en nosotros. Los hebreos al salir de Egipto hicieron un becerro de oro y lo adoraron. Era una forma de usar su fe. Y esto me demuestra que la fe puede ser también destructiva porque puedo ponerla en algo que no es lo correcto. Lo que quiere decir que la fe, que yo creo que siempre es una gran facultad y que Dios dice y que la gente dice es necesario tener fe, tenga fe. Y la pregunta es, ¿pero en qué vamos a tener fe? ¿En qué vamos a tener fe? Porque la fe en sí misma no hace nada. En tiempo del profeta Elías estaba la fe de Baal diseminada por todo el pueblo. Ese pueblo practicaba la pedofilia, el infanticidio, la prostitución, la homosexualidad. Ellos decían que tenían fe en sus Baales. La fe desprendida del objeto de fe que Dios nos da no sirve para nada. ¿Para qué nos fueron dados la fe? Para que confiemos en Dios. El profeta Jeremías dice, maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el hombre que confía en el hombre. El salmista dice, no crean en los príncipes ni en los hijos de los hombres porque no hay en ellos salvación. Este es un pasaje que tenemos que tenerlo siempre presente. No crean en los príncipes, no crean. Yo diría que si yo fuera salmista y tendría que escribir este salmo, le diría, no crean los políticos, no crean los que mandan, no crea en esto porque no hay en ellos salvación. La fe nos fue dada con un objeto fundamental, relacionarnos con Dios. La fe está dada para eso, para que nos relacionemos con Dios. Pablo escribe a los Corintios y dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La fe de un cristiano tiene que estar puesta en el Señor. En eso es en lo que tenemos que confiar. Cuando el Señor Jesucristo hablaba con aquel hombre que vino a pedirle un milagro, dice, bueno, si puedes creer, ahora, ¿creer en qué? Creer en mí, creer en que yo puedo hacerlo, ¿no? Jesús le dice a Jairo en el momento que acaba de morir su hija, no temas, cree solamente. Ahora, no es cuestión de creer en cualquier cosa, ellos tenían que creer en Jesucristo. Cuando llegó a la tumba de Lázaro le dijo a las hermanas, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Es decir, la fe hay que ponerla en el Señor y en ninguna otra cosa. Hay gente que pone la fe en las cosas materiales, otro pone la fe en las carreras que tienen, en la fama, son todas cosas necesarias, ¿eh? No nos olvidemos ni estamos menospreciando todo esto, pero la fe nos ha sido dada para ponerla en el Señor. Con el amor pasa lo mismo, el amor puede ser destructivo el amor. En nuestro lenguaje común decimos hay amores que matan.
Fíjense ustedes, el apóstol Pablo dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Ahí hay un amor, y ese amor es destructivo porque produce males. El Señor Jesucristo dijo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y tenemos que decir que hay amores terribles, el amor al dinero, el amor a las cosas oscuras, el amor a tantas cosas que nos destruyen. ¿Para qué nos dio Dios la facultad de amar? Por lo menos en la palabra de Dios hay tres cosas que tienen que mover nuestro amor y que para eso nos fue dada la facultad de amar. El amor a Dios, el amor al prójimo y el amor a nuestra familia. Amor a Dios, amor al prójimo y amor a nuestra familia. Dice, amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Maridos, amad a vuestras mujeres, etc. Quiero decir que hay algo específico para la fe y hay algo específico también para el amor. Y lo mismo la esperanza. Hay que tener esperanza, hay que tener esperanza. ¿Hay que tener esperanza en qué? ¿En qué vamos a tener esperanza? El profeta Jeremías, que se levantó en un tiempo muy difícil, le decía, no crean las palabras de los profetas que profetizan y os alimentan esperanzas vanas. Hay que tener cuidado en lo que uno cree, en lo que uno cree. Yo el otro día escuchaba una agorera de estas que aparece por televisión, porque aparecen de todos los colores, haciendo predicciones, y tenía a la gente y le decía, no, porque usted, porque no sé qué tenía de signo y esto y lo otro, va a tener un año maravilloso, ¿no? Y estaba creándole una esperanza que no tiene la autoridad para dársela, pero las personas que estaban ahí estaban muy contentas de recibir eso. No piensan si la esperanza, ¿quién es el que les está dando esperanza? En 1 Pedro el apóstol dice, que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Están las tres virtudes relacionadas con Dios. Alma mía, decía David, en Dios solamente reposa porque de Él es mi esperanza. Quiero decir que cuando hablamos de fe, de amor y de esperanza, la tenemos que relacionar inmediatamente con el Señor. Ahora, el apóstol Pablo medía la fe. Y medía la fe no porque tenía un termómetro para medir en el corazón de la persona, sino medía la fe por los resultados de la fe. Él dice, acordándonos sin cesar delante de Dios Padre de la obra de vuestra fe. La fe de una persona se manifiesta en la forma en que vive y en que actúa, no en la forma en que dice que creo, no en la forma en que practica la liturgia de la iglesia, no en la forma que concurre a los templos. No, se manifiesta en la forma que yo vivo, en que yo me conduzco, la forma en que yo me relaciono con el prójimo, la forma en que yo manifiesto mi relación con los demás en mi trabajo. Allí es donde se ve la fe. Santiago decía que así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe que no obra está muerta. Y si la fe no obra, yo puedo tener cualquier tipo de fe, incluso decir que tengo una fe en Dios, pero si esa fe no produce algo en mi vida, no produce algo en mi corazón, no produce algo en mi existencia, no produce un cambio, no produce un impulso hacia el bien, no produce misericordia hacia el necesitado, si no produce eso, entonces soy un cadáver espiritual. Porque la fe siempre tiene que producir este efecto. La primera obra de la fe se ve en lo que produce en el corazón de la persona, en la vida de las personas, y después aparece el obrar. Pero la primera manifestación de la fe aparece justamente allí. Nosotros creemos que la salvación es por la fe, y esto es lo que afirma la palabra de Dios, que creemos en la salvación por la fe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Pero inmediatamente el apóstol Pablo dice, y somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Lo que quiere decir que mi conducta es la que muestra la fe. Santiago decía, tú me dices, muéstrame tu fe sin tus obras. Y dice, yo te voy a mostrar mi fe por mis obras, por mis obras. Por la forma en que me conduzco, por la forma en que actúo, por la forma en que vivo. Mis hermanos, no es cuestión de estar hablándole a toda la gente de Jesucristo, sino antes mostrar a Jesucristo.
¿Y cómo se muestra a Jesucristo? Y a Jesucristo lo mostramos en nuestra forma de vivir. A Jesucristo lo mostramos en nuestra conducta. No le podemos hablar a nadie de paz interior si nosotros no tenemos paz interior. No le puedo hablar a nadie de gozo si yo no tengo gozo primero. Lo que quiere decir que la fe tiene que producir cosas dentro mío que empiecen a mostrar a Cristo. Y entonces después me va a llevar a obrar, y esa obra que yo haga se va a vincular al Dios que yo tengo, se va a vincular a la fe. Y eso es lo que se llama testimonio. Cuando la obra se vincula a la fe de la persona. Cuando esta persona se conduce así, ¿por qué? Porque es lo que esta persona cree. ¿Cuál es la primera propuesta de este año? Vamos a activar nuestra fe. Activar nuestra fe. Que nuestra fe sea una fe viva y que se mueve. En la segunda carta a los tesalonicenses el apóstol dice: hermanos, siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, como es justo que hagamos, porque la fe de ustedes va creciendo. La fe de ustedes va creciendo. Cuando nosotros salgamos, usted va a recibir el calendario de este año, y en el calendario va a estar esta frase: activar nuestra fe. Y este versículo también, porque esto es lo primero que nos proponemos. ¿Cómo se mide el amor? ¿Cómo se mide el amor? Dice: acordando sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor. Acá no menciona el amor como sentimiento, no lo menciona. Lo menciona como acción, como trabajo. Ellos amaban al Señor, por lo tanto trabajaban para el Señor. Ahora, nosotros tenemos una palabra para trabajo. En el griego hay dos palabras para trabajo. Una es para el trabajo placentero, ¿no? Hay una palabra que es para el trabajo placentero, ese trabajo que me da placer cuando la señora arregla su jardín y se esfuerza allí por el jardín, pero le está dando placer eso. El trabajo tranquilo, el trabajo sosegado. Y hay otra palabra para el trabajo esforzado, el trabajo arduo, el trabajo del labriego que saca las piedras, que hace ese trabajo tremendo y abre el surco con esfuerzo y pone la semilla y que tiene que transpirar todo el día. Adivinen cuál es la palabra que se usa para el amor. Todos creemos que el amor es placentero. Dicen, no, ustedes se tienen que esforzar en un trabajo arduo, profundo, en las manifestaciones de amor. Es decir, no algo superficial, sino algo arduo, algo profundo, algo que nos esforcemos. Y como cuando hablamos de amor no estamos hablando de sentimientos, sino está hablando de acción, las obras de vuestro amor están marcadas aquí, el trabajo de vuestro amor está marcado aquí como el esfuerzo que yo tengo que hacer por hacer llegar mi amor a todos los hombres, y por no mi amor diciéndole te quiero, palmeándolo, dándole un beso, sino el amor práctico, el amor obrando, el amor porque nos estamos esforzando por hacer esto. Un caso de lo que tenemos aquí, por ejemplo, nosotros tenemos, creo que fueron 105, ¿no?, los ajuares que se llevaron este año, que pasó al hospital. Nosotros no conocemos a las personas que lo recibieron, pero todas las mujeres que trabajan, y que yo las veo que se van con su lana a su casa y que trabajan toda la semana y las traen, se están esforzando en el amor. ¿En el amor a quién? A alguien que lo necesita, que no tiene nombre, y que lo va a recibir también anónimamente. Porque la tarjeta que tiene, lo que reciben, dice hecho con amor, porque no estamos haciendo proselitismo, estamos tendiéndole una mano al que lo necesita. Y el esfuerzo ese es un esfuerzo de amor. Quiero decir que acá es Dios el que está actuando detrás de todo eso. Y como muchas otras cosas que hay aquí, muchas otras cosas que son realmente trabajos de amor y trabajos esforzados. ¿Cómo se manifiesta el amor? El Señor Jesucristo un día recibe a un paralítico, ¿se acuerdan que lo bajaron del techo, lo pusieron allí? Los amigos están desesperados porque Jesús lo sane. Y Jesús, cuando se acerca y lo mira, dice: hijo, tus pecados te son perdonados.
Y uno dice, pero ¿por qué no fue al grano? Porque en general creemos que el grano es eso, es la enfermedad física. Es que Jesús fue a lo más profundo del problema, fue al problema espiritual. Y la actitud de Jesús, es decir, vamos a empezar por el principal problema que tiene este hombre. El problema de este hombre no es la parálisis. El problema de este hombre es su estado espiritual. Y él necesita el perdón de sus pecados. Esto es lo primero. Y entonces, como necesita el perdón de sus pecados, yo apunto a lo que es primero fundamental. Lo secundario es que está paralítico. Fíjense que la mentalidad de Jesús y la mentalidad espiritual es distinta a la de la gente que no tiene a Jesucristo, donde cree que el gran problema es la parálisis. Y Jesús veía que el gran problema de este hombre era su necesidad espiritual y apuntó a la necesidad espiritual. Pues si nosotros queremos amar a nuestros amigos, a nuestros vecinos, lo primero que tenemos que hacer es apuntar a su necesidad espiritual. ¿Cuál es la necesidad espiritual que tiene mi hijo, que tiene mi suegra, que tiene mi vecino, que tiene mi jefe, que tiene toda la gente con la que me relaciono? La primera necesidad que tiene es espiritual. Y si yo quiero manifestar mi amor, lo primero que tengo que hacer es trabajar sobre la parte espiritual. Antes que sobre la parte física, trabajar sobre la parte espiritual. Jesús lo primero que hizo es apuntemos a la parte espiritual. La manifestación suprema del amor tiene que ser el guiar a la persona hacia Dios y hacia Jesucristo. Esta tiene que ser la manifestación primera del amor. Sí, después le solucionaremos todos los problemas, pero la manifestación primera tiene que ser que yo me comprometa a ayudarlo en el principal problema que tiene. Y ese principal problema él no se da cuenta, pero un día cuando las fuerzas lo empiecen a dejar y cuando se dé cuenta ya que no es el mismo que hace 10 años atrás, y cuando se dé cuenta que ya no puede y se dé cuenta que está al borde de la vida, allí viene el problema. Porque ese hombre no tiene, o esa mujer no tiene esperanza para la eternidad, no tiene esperanza. Por lo tanto, ese es el problema fundamental. El Evangelio apunta al problema fundamental. Si nosotros queremos realmente, como dice aquí, que tengamos trabajo de amor, ese trabajo de amor en primer lugar se va a tener que manifestar a través de la forma en que llegamos a la necesidad espiritual de los que están alrededor nuestro. A veces nos preocupamos por la necesidad física y material y está bien que lo hagamos, no digo que no, pero Jesús se preocupaba por todo esto, pero ponía las cosas en orden. La primera necesidad del hombre es encontrarse con Jesucristo. Por lo tanto, a eso vamos a apuntar. El Señor predicaba eso y enseñaba eso, que la necesidad fundamental es hacer esto. La segunda propuesta que van a tener ustedes en el calendario dice, servir con amor. Y tiene el versículo de Gálatas 5:13. Ustedes, hermanos, han sido llamados a la libertad, pero no usen la libertad para dar rienda suelta a sus instintos, más bien sírvanse unos a los otros por amor. ¿Y cómo se mide la esperanza? Acordándonos delante de Dios, dice Pablo, y del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia o permanencia o persistencia en la esperanza. Persistencia en la esperanza. Hay un versículo en la carta a los Romanos muy interesante. El padre de la fe fue Abraham. Y se dice, él creyó en esperanza contra esperanza. En esperanza contra esperanza. ¿Qué quiere decir esto? Dios le dijo, te haré padre de multitudes. La esposa era estéril, necesitaba un hijo y no podía ser padre de multitudes. Bueno, pero yo espero en el Señor, en cualquier momento viene el hijo. No, la mujer llegó a la etapa final de la vida donde ya no podía procrear y él seguía sin tener el hijo. Y él no se fue a Dios y le dijo, pero ¿cómo puede ser? Dice, él siguió creyendo, esperanza contra esperanza. La esperanza contra esperanza es que cuando se termina todo, yo sigo esperando. Esto es persistencia en la esperanza. Y cuando tuvo su hijo y lo cuidó y lo crió, Dios le dijo, ahora lo llevas y lo entregas en sacrificio. Y él fue para entregarlo en sacrificio. Porque él dice, esperaba que Dios
que es poderoso aún para levantar al hombre de los muertos, lo iba a levantar. Esto es esperanza contra esperanza. Todos los trabajos hay que hacerlos con esperanza. El Señor decía, el sembrador salió a sembrar su semilla. ¿Cuál es la esperanza del sembrador? Que la semilla de fruto. El que siembra la buena semilla tiene la esperanza de que esa buena semilla va a germinar, a pesar de que haya otros que siembren cizaña. Cuando habla del hombre en mano de ladrones, él dice, sí, puede haber muchos ladrones, pero siempre tengamos esperanza en que va a haber alguien compasivo que les dé auxilio. No pierde la esperanza. Todos nos recordamos la parábola del hijo pródigo. El hijo que se va de la casa, pierde todo, se va, malgasta todo y un día vuelve. Dice, y estando aún lejos, viólo su padre. ¿Cómo fue que lo vio estando aún lejos? Porque el padre tenía esperanza y miraba el camino por donde el hijo se había ido, y lo vio llegar. Era un padre que tenía esperanza. La esperanza contra esperanza. La tercera cosa que vamos a tener como propuesta, afirmarnos en la esperanza. El versículo que van a tener es Colosenses 1:23. Dice, pero para esto deben permanecer firmemente basados en la fe, sin apartarse de la esperanza que tienen por el mensaje del Evangelio que oyeron. Afirmarnos en la esperanza. ¿Alguien me puede traer un calendario? Sí, ya me lo trae. Vamos a tener un calendario de todo el año, Es decir, usted siempre colocaba la lista ahí en la heladera y, con el imán y todo, pero este año va a tener el calendario con todos los meses acá, lo que quiere decir que no lo va a sacar nunca de allí, porque esto es para todo el mes. Y el calendario tiene ya el imán para que usted lo coloque. Usted se lleva hoy el calendario y lo coloca, yo creo que todos lo colocan en la heladera, ¿no? Por eso, pero a veces se coloca en una puerta de metal y ahí en la casa, o en el lugar donde uno va, pero en la heladera uno va siempre. Hay algunos que van más que otros. Yo podría señalar algunos que van frecuentemente a la heladera. Usted lo va a tener ahí y va a tener esto. Para este año hay que activar nuestra fe, servir con amor y afirmarnos en la esperanza. Y estas son las metas que vamos a tener durante este año. Nos ponemos de pie. Señor, hemos puesto este año en tus manos y ahora queremos pedirte que estos propósitos, estas propuestas que tenemos para este año, podamos llevarlas a cabo para que realmente tengamos una fe que obre, un amor que trabaje esforzadamente y una esperanza que no decline. Señor, que las tres virtudes que nos has dado, las facultades que nos has dado, podamos usarlas como tú mandas, para bendición de los hombres, para crecimiento de tu pueblo y para que muchos conozcan a través de nuestro trabajo a Jesucristo como su Salvador personal. Que tu Espíritu, el Espíritu Santo, obre en nosotros para que nos esforcemos para cumplir estos propósitos y que podamos llegar al final y cuando ya saquemos el calendario de la heladera, porque ya el año concluyó, si tú nos has dado la salud y las fuerzas y la vida para llegar a ese día, podamos sacarlo agradecidos a ti de que hemos podido cumplir este año con los propósitos que nos habíamos propuesto al principio. Señor, que cada uno de nosotros tenga presente todos los días estos propósitos y que la mano tuya nos esté ayudando para que podamos concretarlos. Señor, te agradecemos por este año, te agradecemos por la salud que nos das, te agradecemos por la bendición de conocerte
Te agradecemos porque tú estás allí, siempre cuidando nuestra vida, porque tú conoces nuestras necesidades, porque tú nos auxilias en nuestros problemas. Y te rogamos, Padre, que este año podamos depender en todo de ti y que podamos ver la maravilla de tu mano y de tu gloria en medio de todas las dificultades y problemas que podamos tener. Recibe, Señor, nuestro agradecimiento. Escucha, Señor, nuestra petición y acepta, Señor, nuestra adoración. Te la ofrecemos en el nombre de Cristo Jesús.